Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. ¿Usted apuesta? ¿Juega dinero? ¿Va al hipódromo? ¿Compra lotería o echa volados? Quédese aquí, le vamos a decir algunas cosas sobre estos asuntos. El poeta francés Théophile Gautier decía que el azar es el seudónimo de Dios cuando no quiere firmar. La palabra azar tiene su raíz etimológica en el árabe al-azar, que significa dado. Desde su origen, el azar está vinculado al juego. Como el hermano que compite con el destino, el azar es dueño de la acción humana en sus aspectos más imprevisibles. La fortuna, más que la sabiduría, gobierna la vida del hombre según palabras de Cicerón. La humanidad ha replicado este conjunto de causas imprevistas que rigen sus vidas en pequeñas representaciones que sirven para matar el tiempo y para demostrar ciertas habilidades. Johann Huizinga, en su libro Homo Ludens, mire, tengo aquí esta edición de Alianza, precisamente de Alianza Editorial, Homo Ludens, Johann Huizinga. Pues él nos dice que el juego es más antiguo que la cultura. Los animales no esperaron a que los hombres les enseñaran a jugar y sin embargo juegan. Todo juego significa algo y al conocer el juego se conoce el espíritu. Los juegos de azar implican grandes cantidades de dinero que pueden triplicarse con una buena decisión o esfumarse para siempre. Nos avergonzamos de reconocer todo lo que le debemos a la casualidad, dijo el político belga Gottfried Stassart. De todos los bienhechores, es el que cuenta con más ingratos. En torno a las mesas de póker, al billete de lotería, ahí se esconden muchos de los significados más grandes de la historia humana. La mágica persistencia del azar toma su sentido más absoluto en los espacios cerrados del juego y en las mejores páginas de la literatura. Hoy hablaremos de los juegos de azar. Arriésguese, suba la apuesta y quédese con nosotros. Puede ganar un buen rato, un par de recomendaciones literarias o perder su tiempo para siempre. Reza una máxima china que los humanos tienen 1000 planes para sí mismos. El azar, solo uno para cada uno. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos pues aquí, en la otra aventura. Vamos a apostar fuerte. Esto y el resto. Al poeta inglés Al Álvarez, que viajó en 1981 al desierto de Mojave, siempre le interesó el azar y el juego. Viajó a Mojave, en el sur de los Estados Unidos, para escribir una serie de crónicas para la revista The New Yorker sobre la Serie Mundial de Póker. El resultado es este libro que tengo aquí en las manos. Mírelo usted. Póker, crónica de un gran juego, Al Álvarez. Es un libro realmente notable. Álvarez fue un jugador empedernido que frecuentaba los garitos londinenses, pero nada tenía que ver aquello con lo que se encontraría en el casino de Heathrow, en mitad de Las Vegas. Se encuentra con una multitud de personajes excéntricos, de sombrero casi todos, y nos cuenta sus historias en torno a las mesas de paño por donde pasan millones de dólares en forma de fichas, como estas que acabo de apostar. Crónica de un gran juego, póker, la sensibilidad de un poeta y la ambición salvaje de una ciudad construida en torno al juego dan por resultado este libro. Créame, formidable, fantástico. Escuche algunas palabras de Álvarez. Dice, en aquel entonces el casino Heathrow era tan solo un garito deteriorado en Glittergug, también conocido como el centro de Las Vegas, pero para un inglés inocente en el extranjero era otro mundo. No solo por las cantidades surrealistas de dinero que se traspasaban en esos juegos secundarios, que para los grandes apostadores eran solamente parte de la diversión. Lo distintivo era la sensación de oscuridad subyacente entre el esplendor y la juerga. Los rostros, como máscaras tribales, hoscos, melancólicos y envueltos en nubes de humo de cigarrillo. Las portentosas torres de fichas
y gruesos fajos de billetes de $100 atados con ligas a la luz intensa sobre las mesas y las sombras, más allá, los momentos dramáticos y repentinos. Y detrás de todo esto, incesantemente, la voz del operador del casino y el chasquido que producían los apostadores al jugar con sus fichas. Un murmullo tan persistente como este que está usted oyendo. Como el canto de las cigarras en el verano del Mediterráneo. Era como entrar a una película negra, al imperdonable mundo en blanco y negro de The Hustler, pero poblado por vaqueros en lugar de haces del pool. En 1980, alguien llegó del desierto con 2 maletas, una vacía y la otra con $777,000 en billetes de 100. La llevó a la caja en la parte de atrás del casino y cambió los ordenados fajos de dinero por fichas. Luego, escoltado por guardias de seguridad, llevó sus ficheros a una mesa de dados. Apostó todo a una sola tirada y ganó. Regresó a la caja con su descarga de fichas, llenó las 2 maletas con el dinero y se fue. Su único comentario fue: pensé que la inflación se iba a comer este dinero de alguna manera, así que más valía duplicarlo o perderlo todo. Nunca regresó. Póker, crónica de un gran juego, está lleno de historias como esta y la promesa amena y sagaz de la prosa de Álvarez. Es siempre ideal para los amantes del juego y para los apasionados de la literatura. Y mire usted lo que tengo aquí. Póker de haces. John von Neumann fue una de las mayores mentes matemáticas y estratégicas del siglo XX. Inventó nada más la computadora. Elaboró la tecnología que sustentaba la bomba de hidrógeno y es el padre de la teoría de los juegos. A von Neumann no le importaba la mayoría de los juegos de cartas. Eran, según su opinión, tan aburridos como las personas que malgastaban sus vidas jugando a ellos, tratando de dominar la pura casualidad. Tampoco le interesaban los juegos como el ajedrez, donde toda la información podía, teóricamente, deducirse, donde todos los movimientos podían contarse matemáticamente por adelantado. Pero había una excepción en su desconfianza por los juegos: el póker. Para él, representaba el inefable equilibrio entre habilidad y suerte que gobierna la vida. Porque el póker, al contrario de cualquier otro juego, imita a la vida. No se trata meramente de una ruleta de la fortuna, ni tampoco de un ajedrez o de una elegancia matemática e información perfecta. Al igual que el mundo en que vivimos, consiste en una inextricable mezcla de las dos cosas. El póker se sitúa en el medio que equilibra 2 fuerzas opuestas de nuestra vida: el azar y el control. Von Neumann fue la motivación para María Konnikova, una psicóloga egresada de Harvard, para adentrarse en el mundo del póker, con el afán de conocer las decisiones estratégicas del mundo. El resultado es este: El Gran Farol, recientemente publicado en español por Los Libros del Asteroide. Nadie podría sospechar que en muy pocos meses Konnikova pasaría de no saber cuántas cartas tiene una baraja a convertirse en campeona internacional de póker y ganar más de $300,000 en un terreno ferozmente competitivo y mayoritariamente masculino. El Gran Farol, este libro que tengo aquí en esta mano, nos permite seguir la senda de Konnikova mientras descubrimos todo lo que el póker tiene que decirnos sobre la naturaleza humana, la toma de decisiones, la gestión, la frustración y el papel del azar en nuestras vidas. Dice Konnikova en las primeras páginas del Gran Farol: cuanto más pienso en Dios, más creo en la arbitrariedad. Al ruido del universo que se escucha por todas partes, poco le importamos nosotros, nuestros planes, nuestros deseos, nuestras motivaciones, nuestros actos. El ruido seguirá ahí, tanto si elegimos actuar como si no. Variabilidad, azar, lo que no podemos controlar por mucho que nos esforcemos. Pero alguien podría culparnos por intentarlo. El Gran Farol. Este libro, publicado por Asteroide, está entre lo más interesante que tenemos sobre el póker, el azar y la vida.
Yo doy, aquí vamos, 1, 2, 3, 4, 5. Vea su juego. En un texto titulado Breve Historia de la Lotería en México, Artemio de Valle Arizpe expuso una sucinta y muy completa cronología de los juegos de azar y la lotería en nuestro país. Cuenta del Valle Arizpe que fueron los conquistadores hispanos los que trajeron a esta tierra el gusto por los naipes. De acuerdo con los testimonios de Bernal Díaz del Castillo, fue un soldado de nombre Pedro Valencia el primero en utilizar las cartas en la Nueva España. Se dice que Cortés dejaba a sus hombres jugar a los dados y a los naipes para que estos se entretuvieran por las noches y pudieran estar alertas en caso de una acometida por parte de los indios. Aquellos juegos, según el testimonio de Díaz del Castillo, que recuperó Valle Arizpe, no eran partidas tranquilas. En los vaivenes de la suerte, a menudo aparecían los cuchillos, los golpes y las amenazas por el oro perdido y el oro ganado. Del Valle Arizpe menciona que conforme creció la Ciudad de México, la pasión por los juegos de azar también fue en aumento. Dice así: hasta en uno de los patios del Palacio Virreinal estaba instalado, entre otros juegos, uno de baraja, perpetuamente lleno de gente alaraquienta que se desplumaba muy de lo lindo día y noche, pues a ninguna hora se cerraba la timba, menciona el cronista. Estos juegos de suerte permitían que los menos afortunados tuvieran una esperanza o una capacidad de alivio a sus problemas. Fue debido a ello que en abril de 1669 el rey Carlos III ordenó establecer esta práctica en la Nueva España. Esta breve historia forma parte del libro Por la vieja calzada de Tlacopan, de 1937. Veamos entonces el juego. Les tengo malas noticias. Tengo 2 jokers y un as. No hay todavía una novela que mejor retrate el torbellino psicológico de los ludópatas como El jugador de Fyodor Dostoyevsky, basada en su experiencia como adicto al juego. El jugador está ambientada en la ciudad balneario de Ruletemburgo, donde los personajes ambiciosos, truculentos y desarraigados que caracterizan la novela psicológica de Dostoyevsky tienen una de sus mejores versiones. Alexei Ivanovich es el personaje principal que deposita en el juego sus esperanzas de ascenso social y condena su vida a un estado de decadencia moral. Hemos traído aquí el inicio de este clásico, El jugador de Dostoyevsky. Yo tengo aquí esta edición de la que hemos echado mano para esta misión. Alianza Editorial, un libro bellamente editado y con ilustraciones. Escuche usted. Confieso que el mandato me era desagradable, porque aunque había resuelto jugar, no había previsto que empezaría jugando por cuenta ajena. Hasta me sacó un tanto de quicio y entré en las salas de juego con ánimo muy desabrido. No me gustó lo que vi allí a la primera ojeada. No puedo aguantar el servilismo que delatan las crónicas de todo el mundo y sobre todo las de nuestros periódicos rusos, en las que cada primavera los que las escriben hablan de 2 cosas. Primera, del extraordinario esplendor y lujo de las salas de juego en las ciudades de la ruleta del Rin. Y segunda, de los montones de oro que, según dicen, se ven en las mesas. Porque en definitiva no se les paga por ello, y sencillamente lo dicen por puro servilismo. No hay esplendor alguno en estas salas cochambrosas, y en cuanto a oro, no solo no hay montones de él en las mesas, sino que apenas se ve. Cierto es que alguna vez durante la temporada aparece de pronto un tipo raro, un inglés o algún asiático, un turco, como sucedió este verano, y pierde o gana sumas muy considerables. Los demás, sin embargo, siguen jugándose unos míseros gulden, y la cantidad que aparece en la mesa es por lo general bastante modesta. Cuando entré en la sala de juego, por primera vez en mi vida, dejé pasar un rato sin probar fortuna.
Además, la muchedumbre era agobiante. Sin embargo, aunque hubiera estado solo, creo que en esa ocasión me hubiera marchado sin jugar. Confieso que me latía fuertemente el corazón y que no las tenía todas conmigo. Muy probablemente sabía y había decidido tiempo atrás que de Roulettenbourg no saldría como había llegado, que algo radical y definitivo iba a ocurrir en mi vida. Así tenía que ser y así sería. Por ridícula que parezca mi gran confianza en los beneficios de la ruleta, más ridícula es la opinión corriente de que es absurdo y estúpido esperar nada del juego. ¿Y por qué el juego habrá de ser peor que cualquier otro medio de procurarse dinero? Por ejemplo, el comercio. Una cosa es cierta, que de cada 100 gana 1. Pero eso, ¿a mí qué me importa? De la mesa de novedades, mire usted, Tusquet nos ha enviado este libro de Leonardo Padura, Personas Decentes, en su colección Andanzas. La Habana 2016. Varios acontecimientos históricos van a sacudir Cuba y poner patas arriba el ritmo de la isla. La visita de Obama, en lo que se ha llamado el deshielo cubano, un concierto de los Rolling Stones y un desfile de Chanel. Por eso, cuando un exdirigente del gobierno cubano aparece asesinado y mutilado en su departamento, la policía, desbordada por la visita presidencial, recurre a Mario Conde para que les eche una mano. De la serie de Mario Conde, Leonardo Padura, Personas Decentes. Alfaguara ha reeditado esta novela de Juan José Millás, Tonto, Muerto, Bastardo e Invisible. Un alto ejecutivo se queda en paro y decide rehacer su vida al margen de todo lo que le rodea, contando con su imaginación como única aliada. A partir de ahí, y desde el mayor de los sarcasmos, vivirá como una aventura fantástica cualquier hecho cotidiano. La prosa de Juan José Millás. Y también de Alfaguara, este libro que va llegando a las librerías. Álvaro Uribe, Tríptico del Cangrejo. Este es un libro póstumo de Álvaro Uribe, quien luchó 3 veces contra el cáncer. La tercera vez perdió la vida. Álvaro Uribe escribió 3 diarios, 3 cuadernos, sobre las 3 veces que se encontró con el cangrejo. Es un libro sobrecogedor, estremecedor, pero es un libro que también trae la prosa transparente, inteligente y bien tramada de Álvaro Uribe. Tríptico del Cangrejo, Alfaguara. De la mesa de novedades. En el libro Historia, Tradiciones y Leyendas de Calles de México de Valle Arizpe, cuenta la historia de un sacristán de nombre Pablo Morales que aseguró haber ganado la Lotería de La Habana, así como la de la Academia de las 3 Nobles Artes de San Carlos en México. Cuenta el cronista que un día Pablitos, como se le conocía a este hombre, llegó al convento lleno de alborozo, abrazaba a los frailes y echaba saltos y largos gritos. Retumbaba los claustros con su regocijo. Tantos años de espera paciente, pero al fin llegó su día de dicha. Todo México supo que era rico el sacristán Pablo Morales. Dios lo premió por sencillo de corazón, por bueno. Pablitos tenía un deseo en particular: casarse. Los comerciantes de la ciudad, que conocían su suerte, se apresuraron a darle crédito en magníficas ropas y alhajas. A pesar de los altos precios, Pablitos no regateó, no hacía falta. A diario, cuenta el cronista, Pablitos invitaba a numerosas personas a su mesa y ordenaba que llevaran para todos los mejores guisados y los más soberbios vinos. La ciudad entera envidiaba su fortuna. Como una ofrenda de agradecimiento, Pablitos pidió que se organizaran unas misas en la capilla del señor de Burgos, donde él era sacristán. Aquellas misas fueron impartidas por el obispo Joaquín Fernández Madrid, quien exhortó con amorosas palabras a Pablitos a perseverar en el bien. Al terminar la solemne función, Pablitos empezó a llevarse toda la plata de la capilla. Dijo a los padres que la pasaría al taller de Antón Corbalán para que la limpiaran. Así que candeleros, navetas, blandones, portavoces, atriles y demás piezas
fueron extraídas por Pablitos del convento. Los frailes lo miraron complacidos y se desbordaban en agradecimientos. Después de su boda, Pablitos dejó de ir al convento. ¿Cuándo volverá ese hombre bueno?, se preguntaba don Joaquín Fernández Madrid. Las semanas pasaron y ni rastro de Pablitos. Los frailes se alarmaron y decidieron ir a la casa del sacristán. El lugar estaba vacío. Nadie daba razón. Todos se burlaban de los cándidos frailes por haberse dejado robar por aquel ladino. Al tiempo se descubrió que el sacristán estuvo hurtando durante meses la plata del convento. El monto de lo robado pasaba los más de 70,000 pesos. Un año después, Pablitos fue encontrado en la villa de Guadalupe. Iba borracho y cantando, con la barba crecida y el rostro desfigurado. Después de un rápido proceso se le condenó a 10 años de cárcel. Sin embargo, la plata robada nunca volvió a las manos de sus dueños. Hemos llamado aquí clásicos sin lágrimas a ese tipo de libros que todavía nos dicen muchas cosas al paso del tiempo. Y mire, tengo El jugador de Fyodor Dostoyevsky. Ilustraciones de Irlanda Tombaccio en Alianza Editorial. Se publicó en el bicentenario de Fyodor Dostoyevsky de 2181. Es un libro muy bien hecho y de magnífica factura, ilustrado. De modo que, si usted quiere leer El jugador de Dostoyevsky, aquí tiene una opción, se consigue en Alianza Editorial. Clásicos sin lágrimas. El 26 de junio de 1948, The New Yorker publicó un relato de la escritora Shirley Jackson. Un relato que comienza así. Escuche usted. La mañana del 27 de junio amaneció clara y soleada, con el calor lozano de un día de pleno estío. Las plantas mostraban profusión de flores y la hierba tenía un verdor intenso. La gente del pueblo empezó a congregarse en la plaza entre la oficina de correos y el Blanco alrededor de las 10. En algunos pueblos había tanta gente que la lotería duraba 2 días y tenía que iniciarse el día 26, pero en aquel pueblecito donde apenas había 300 personas, todo el asunto ocupaba apenas un par de horas, de modo que podía iniciarse a las 10 de la mañana y dar tiempo todavía a que los vecinos volvieran a sus casas a comer. El relato de Jackson parece una escena cualquiera del folclore norteamericano. En un pequeño poblado, la gente se prepara para jugar la lotería. Jackson describe con gran detalle todos los pormenores de la organización de dicho evento. Conocemos pronto a los personajes como Joe Somers, quien se encarga de llevar la caja con las papeletas, así como a las familias Watson, Dunbar y Hutchinson. Todo el pueblo que describe Jackson se encuentra ansioso por descubrir cuál de las familias será la elegida. No quiero venderle la trama. El relato de Jackson da un giro radical cuando el final del relato se acerca. Especialista en el terror, Jackson descubre las posibilidades de lo macabro en un juego que, a pesar de su sistema azaroso, poco tiene de justo. La publicación de la lotería de Shirley Jackson provocó muchas quejas de los suscriptores de la revista The New Yorker en aquel verano. A pesar de ello, este es uno de los cuentos más influyentes del siglo XX en la literatura estadounidense. Léalo, si lo encuentra, léalo. Señores y señoras, aquí se apuesta y se apuesta fuerte. Y mi resto. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para ¿qué? Para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. Si consideramos inmorales todos los juegos de azar, entonces cualquier objetivo humano tendría que ser considerado inmoral. Porque no hay nadie que no esté sujeto a la suerte, nadie que no se arriesgue a perder ante la posibilidad de ganar. Thomas Jefferson. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura.
Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.